Un viejo contrato escondido en la casa de mis abuelos explicó la ruina de la familia Mateo Suárez. Apenas había terminado de desmontar la vieja vitrina de madera cuando su mano golpeó algo que sonó hueco detrás del panel posterior. Era marzo de 2024 y llevaba 3 semanas vaciando la casa de sus abuelos en la colonia Doctores de Ciudad de México. Esa casa de 2 plantas con fachada de cantera rosa que había sido el centro de la familia durante más de 60 años. La abuela Consuelo había fallecido 6 meses atrás y el abuelo Héctor la había seguido apenas 2 meses después, como si no pudiera existir sin ella. Ahora la casa debía venderse para pagar las deudas que, según el notario, eran considerables. Mateo, que había sido el único nieto que vivía en la ciudad, había aceptado la tarea de vaciar la propiedad, separando lo que valía la pena conservar de décadas de acumulación. Ese día particular, mientras trabajaba en el comedor donde tantas cenas familiares había compartido, sus dedos encontraron un borde suelto en la parte trasera del mueble. Al presionar, una pequeña sección del panel se desprendió, revelando un espacio hueco. Dentro, envuelto en una bolsa de plástico amarillenta por el tiempo, encontró un sobre manila grueso. Con manos temblorosas, Mateo extrajo el sobre y lo abrió con cuidado. Adentro había un documento de varias páginas, escritas en una máquina de escribir antigua, con sellos oficiales y firmas que reconoció inmediatamente. La letra elegante de su abuelo Héctor y otra firma que no conocía, fechado el 15 de agosto de 1985. En la parte superior, escritas con tinta roja y letra grande, estaban las palabras: Contrato de sociedad, estrictamente confidencial. Mateo sintió que algo se revolvía en su estómago. ¿Por qué su abuelo habría escondido esto? Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Mateo se sentó en una de las sillas del comedor, las mismas donde había desayunado chilaquiles innumerables domingos, y comenzó a leer el documento con atención creciente. El contrato establecía una sociedad entre Héctor Suárez Mendoza y un tal Roberto Villalobos Castro para la creación de una empresa de importación de maquinaria industrial. Según los términos, ambos socios aportarían capital inicial en partes iguales, 2 millones de pesos cada uno, una fortuna considerable para 1985. El abuelo Héctor aparecía como socio capitalista, mientras que Roberto Villalobos sería el socio operativo encargado de la gestión diaria. Lo que llamó la atención de Mateo fue una cláusula específica en la página 3. En caso de pérdidas superiores al 50% del capital inicial, el socio capitalista, Héctor Suárez Mendoza, asume la totalidad de las deudas contraídas por la sociedad, liberando al socio operativo de cualquier responsabilidad financiera. Mateo leyó esa cláusula 3 veces, sin poder creer lo que veía. ¿Por qué su abuelo habría aceptado semejante condición? Era un hombre inteligente, que había trabajado durante 30 años como contador en una empresa textil respetable. No era alguien que firmara contratos sin entender las implicaciones. En la última página había una nota escrita a mano con la inconfundible letra de su abuelo: Que Dios me perdone por haber confiado donde no debía. Este documento es la prueba de mi ingenuidad y mi castigo. La fecha de esa nota era de 1987, apenas 2 años después de firmado el contrato. Mateo recordó las historias familiares que había escuchado a medias durante toda su vida. Siempre se hablaba de que la familia había tenido dinero, que los Suárez habían sido prósperos en algún momento del pasado, pero que las cosas se complicaron a finales de los 80. Nadie nunca explicaba exactamente qué había sucedido. Su padre, Ernesto, el único hijo de Héctor y Consuelo,
Siempre cambiaba de tema cuando Mateo preguntaba de niño por qué vivían en un departamento pequeño en la Narvarte cuando los abuelos tenían esa casa grande en la Doctores. «Así son las cosas, mijo», decía su padre. «A veces la vida te pega duro y solo te queda seguir adelante». Ahora, con ese contrato en las manos, Mateo comenzaba a entender que la ruina familiar de la que se hablaba en susurros no había sido accidente ni mala suerte, sino consecuencia de algo específico, algo que su abuelo había querido mantener oculto incluso de su propia familia. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana que daba a la calle Niños Héroes. Afuera, el tráfico fluía con el caos característico de un viernes por la tarde en el centro de la ciudad. Sacó su teléfono y marcó el número de su padre. Ernesto Suárez tenía ahora 63 años y trabajaba como gerente de una ferretería en la Colonia del Valle. Contestó al tercer timbrazo. «¿Qué pasó, hijo? ¿Ya terminaste con la casa?» Mateo respiró profundo. «Papá, encontré algo». Un contrato escondido en la vitrina del comedor. Habla de una sociedad que hizo el abuelo Héctor en 1985. ¿Tú sabías algo de esto? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Tan largo que Mateo pensó que se había cortado la llamada. «¿Papá? ¿Un contrato?», preguntó finalmente Ernesto, y su voz sonaba extrañamente apagada. «Mateo, mejor nos vemos. Yo estoy saliendo del trabajo ahorita. Te veo en la casa de tus abuelos en 1 hora», y colgó antes de que Mateo pudiera responder. Durante esa hora de espera, Mateo recorrió la casa con una mirada nueva. Había estado allí cientos de veces a lo largo de sus 32 años de vida, pero ahora cada objeto parecía contar una historia diferente. En la sala, sobre la pared principal, colgaba una fotografía grande en blanco y negro de sus abuelos en su día de boda, 1962, ambos jóvenes y sonrientes frente a la iglesia de San Fernando. Al lado, fotografías más pequeñas mostraban el crecimiento de la familia. Su padre de niño, luego adolescente, la casa recién comprada en los 70, vacaciones en Acapulco, celebraciones de Navidad. Pero Mateo notó algo que nunca había percibido antes. No había fotografías posteriores a 1987. Era como si la familia hubiera dejado de documentar su vida después de ese año. En los álbumes que había revisado días atrás para decidir qué conservar, recordó que existía ese mismo vacío. Los años 80 terminaban abruptamente y luego había un salto hasta mediados de los 90, cuando las fotografías regresaban pero con una calidad diferente, más opacas, menos celebratorias. Cuando su padre llegó, Mateo lo esperaba en el comedor con el contrato extendido sobre la mesa. Ernesto Suárez entró despacio, como si cada paso le pesara. Era un hombre de estatura media, cabello completamente gris, con las arrugas profundas de quien ha trabajado duro toda su vida. Se quedó de pie en el umbral del comedor, mirando el documento sobre la mesa como si fuera una serpiente venenosa. «¿Cuánto tiempo llevas con eso?», preguntó sin moverse. «Unas 2 horas», respondió Mateo. «Lo encontré escondido en la vitrina. Papá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién era Roberto Villalobos?». Ernesto suspiró y finalmente se acercó a la mesa. Se sentó pesadamente en la silla que había sido su lugar durante toda su infancia y juventud. Tomó el contrato y lo hojeó despacio, como si lo estuviera leyendo por primera vez, aunque Mateo sospechaba que no era así. «Tu abuelo me hizo prometer que nunca hablaría de esto», dijo finalmente Ernesto. «Me hizo jurar sobre la Biblia que lo que pasó en 1985 se quedaría entre él, tu abuela y yo. Pero supongo que ahora que ambos ya no están, ya no importa tanto el juramento». Ernesto dejó el contrato sobre la mesa y se frotó el rostro con ambas manos, un gesto de cansancio que Mateo había visto 1000 veces. «Roberto Villalobos era el mejor amigo de tu abuelo», comenzó.
Se conocieron en 1970, cuando tu abuelo empezó a trabajar en Textiles Monterrey. Roberto era el vendedor estrella de la empresa, un tipo carismático, simpático, de esos que te caen bien en 5 minutos. Durante 15 años fueron inseparables. Iban juntos al fútbol, comían juntos todos los días, nuestras familias pasaban los domingos juntas. Yo crecí jugando con los hijos de Roberto. Para mí eran prácticamente mis primos. Hizo una pausa y miró por la ventana. En 1984, Roberto llegó con tu abuelo con una propuesta. Decía que tenía contactos en Estados Unidos, que podía importar maquinaria industrial a precios mucho menores que los de la competencia, que había un mercado enorme en México para ese negocio. Tu abuelo era contador, sabía de números, pero Roberto lo convenció de que él conocía el mercado, que él haría todo el trabajo operativo, solo necesitaba el capital inicial. ¿Y el abuelo aceptó?, preguntó Mateo, aunque ya conocía la respuesta. Vendió su parte en un terreno que tenía en Toluca con tu tío abuelo Fernando, continuó Ernesto. Ese terreno lo había heredado de tu bisabuelo. Era su herencia, su patrimonio familiar. Juntó 2 millones de pesos, que en ese entonces era una cantidad enorme, y firmó ese contrato que tienes ahí. Tu abuela Consuelo no estaba muy convencida, pero confiaba en el criterio de tu abuelo y Roberto era prácticamente de la familia. ¿Cómo no iban a confiar? Ernesto se levantó y caminó hacia la cocina. Regresó con 2 vasos de agua. Le dio uno a Mateo y bebió del otro antes de continuar. Los primeros 6 meses parecía que todo iba bien. Roberto viajaba mucho, decía que estaba estableciendo contactos, negociando contratos. Tu abuelo veía algunos papeles, algunas facturas, nada que lo preocupara especialmente. Pero a principios de 1986 empezaron a llegar las deudas. ¿Qué tipo de deudas?, preguntó Mateo. De todo, respondió Ernesto con amargura. Roberto había pedido préstamos bancarios usando la empresa como aval. Había firmado contratos de arrendamiento de bodegas, había comprado inventario que nunca vendió, había contratado empleados que nunca trabajaron realmente. Y según el contrato que firmaron, tu abuelo era responsable de todo eso porque él era el socio capitalista. Roberto, como socio operativo, quedaba libre de responsabilidad financiera. Ernesto golpeó la mesa suavemente con el puño. ¿Sabes qué fue lo peor? Que cuando tu abuelo finalmente se dio cuenta de la magnitud del desastre y fue a buscar a Roberto, el tipo había desaparecido, literalmente desaparecido. Su familia dijo que se había ido a trabajar a Guadalajara, pero nunca pudimos confirmar nada. Cambiaron su número de teléfono, se mudaron de casa. Era como si Roberto Villalobos nunca hubiera existido. Mateo sintió una mezcla de rabia y tristeza. Pero eso es fraude. ¿Por qué el abuelo no lo denunció? Lo intentó, dijo Ernesto. Fue a la policía, contrató un abogado, pero el contrato era legal, estaba firmado ante notario, y tu abuelo había aceptado esas condiciones. El abogado le dijo que incluso si encontraban a Roberto y lo llevaban a juicio, las probabilidades de recuperar algo eran mínimas. La justicia es cara, hijo, y para ese entonces tu abuelo ya no tenía dinero para abogados. Tenía que pagar las deudas que Roberto había dejado. Durante los siguientes 20 minutos, Ernesto relató la historia completa de la caída financiera de la familia. Héctor había tenido que vender primero su auto, luego había hipotecado la casa. Había pedido préstamos a amigos y familiares. Había trabajado turnos dobles. Había tomado trabajos de contador independiente los fines de semana. Consuelo había empezado a vender comida a domicilio para ayudar. Yo tenía 19 años cuando todo esto explotó, dijo Ernesto. Estaba en segundo año de la carrera de ingeniería en la UNAM. Tuve que dejarla para ponerme a trabajar. Tu abuelo no me lo pidió, pero yo veía cómo se estaba matando tratando de pagar todo.
No podía quedarme de brazos cruzados estudiando mientras él se desmoronaba. La voz de Ernesto se quebró ligeramente. Durante años vi a tu abuelo consumirse. No era solo el dinero, Mateo. Era la vergüenza, la sensación de haber sido un tonto, de haber arruinado el futuro de su familia por confiar en la persona equivocada. Dejó de sonreír, dejó de ir a las reuniones familiares. Se volvió un hombre callado, amargado. Tu abuela Consuelo era la única que podía sacarlo de ese estado a veces, pero incluso ella sufría viéndolo así. Mateo pensó en su abuelo, el hombre silencioso que había conocido, siempre serio, trabajador incansable pero distante emocionalmente. Ahora entendía por qué. ¿Y nunca supieron qué pasó realmente con Roberto Villalobos? ¿A dónde fue? ¿Por qué hizo todo eso? Ernesto negó con la cabeza. Tu abuelo investigó por su cuenta durante años. Hablaba con antiguos conocidos, trataba de seguir pistas. Pero nunca encontró nada concreto. Roberto simplemente se esfumó. Algunos decían que se había ido al norte, otros que estaba en Guadalajara, otros que había salido del país. Nadie sabía nada con certeza. Mateo miró el contrato sobre la mesa. ¿Y por qué el abuelo guardó esto? ¿Por qué lo escondió en lugar de tirarlo? Porque era la única prueba de lo que había pasado, respondió Ernesto. Creo que lo guardó por si algún día aparecía Roberto, o por si había alguna posibilidad de hacer algo legal. Pero también creo que lo guardó como un recordatorio para sí mismo, de su error, de su ingenuidad. Tu abuelo era muy duro consigo mismo. Nunca se perdonó por lo que pasó. Se hizo un silencio largo entre padre e hijo. Afuera, las luces de la calle comenzaban a encenderse con el atardecer. Finalmente, Mateo preguntó, ¿mi mamá sabe todo esto? Ernesto asintió. Tu mamá lo supo cuando empezamos a salir, antes de casarnos. Yo quería ser honesto con ella sobre la situación de mi familia. Fue una de las razones por las que nos tardamos tanto en casarnos y tener hijos. Queríamos estar seguros de que estábamos estables económicamente, que no íbamos a repetir la historia. Mateo recordó que sus padres se habían casado cuando ambos tenían más de 30 años, tarde para los estándares de su generación. Ahora entendía por qué. Hay algo más que debes saber, continuó Ernesto después de un momento. Tu abuelo terminó de pagar la última deuda en 1995. Le tomó casi 10 años, pero lo logró. Salvó esta casa por los pelos, pero salvó esta casa. Era lo único que le quedaba de su patrimonio familiar y se aferró a ella con todo lo que tenía. Por eso, cuando tu abuela Consuelo murió y él vendió todo lo demás para pagar los gastos médicos, se aferró a esta propiedad hasta el final. ¿Y nunca volvió a saber de Roberto? Nunca, confirmó Ernesto. Pero mira, hay algo que siempre me pregunté y que tu abuelo nunca quiso responder directamente. Unos meses antes de morir, cuando ya estaba muy mal, le pregunté si alguna vez había perdonado a Roberto. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, hijo, perdonar es fácil cuando entiendes que todos somos capaces de traicionar bajo las circunstancias correctas. Lo difícil es perdonarse uno mismo por haber sido lo suficientemente ingenuo para no ver las señales. Esa noche, Mateo se quedó solo en la casa de sus abuelos. Su padre se había ido cerca de las 9, agotado por el peso de revivir esos recuerdos. Mateo caminó por las habitaciones con el contrato en la mano, tratando de imaginar cómo había sido la vida en esa casa durante aquellos años difíciles. Se detuvo en el estudio del abuelo Héctor, una habitación pequeña en el segundo piso que siempre había permanecido cerrada cuando él era niño. Ahora, vaciando la casa, había pasado horas allí clasificando papeles y libros. Era una habitación austera, un escritorio de madera, una silla, libreros llenos de textos de contabilidad y manuales técnicos. Pero en la pared había algo que siempre le había llamado la atención,
un calendario perpetuo de madera, de esos que tienen bloques movibles para marcar el día y el mes. Estaba detenido en el 15 de agosto. Mateo nunca había pensado en esa fecha específicamente, pero ahora, con el contrato en la mano, se dio cuenta de que era la fecha en que su abuelo había firmado el documento que destruiría su vida. El calendario había permanecido detenido en ese día durante décadas, como un monumento a un error que nunca podría deshacerse. Se sentó en el escritorio de su abuelo y comenzó a revisar los cajones con nueva intención. Ya había pasado por ellos antes, separando documentos importantes de papeles viejos, pero ahora buscaba algo específico, aunque no estaba seguro de qué. En el cajón inferior derecho, debajo de una pila de recibos de luz de los años 90, encontró una libreta de pasta dura negra. La abrió y reconoció inmediatamente la letra de su abuelo. Era una especie de diario, aunque no en el sentido tradicional. No había entradas fechadas regularmente ni reflexiones personales extensas. En cambio, parecía ser un registro de sus intentos por encontrar a Roberto Villalobos. La primera entrada era de octubre de 1986. Hablé con Javier Sosa, quien me dijo que vio a Roberto en Polanco hace 2 semanas. Fui al lugar que mencionó, pero nadie lo conoce. Otra pista falsa. Las entradas continuaban durante años. Había direcciones, números de teléfono, nombres de personas que supuestamente habían visto a Roberto. Marzo 1987. La hermana de Roberto me colgó el teléfono cuando le pregunté por él. Claramente la familia está protegiendo su paradero. Julio 1988. Un contacto en Guadalajara dice que Roberto trabajó en una maquiladora allí por 6 meses, pero se fue sin dejar dirección, siempre un paso adelante de mí. Diciembre 1990. Recibí una llamada anónima diciendo que Roberto está en San Diego. No tengo manera de confirmarlo y no tengo dinero para viajar allá. Las entradas se volvían más espaciadas con el tiempo, más desesperadas. En 1993 había una que decía simplemente: 5 años buscando a un fantasma. Consuelo me ha pedido que deje ir esto. Dice que nos está destruyendo más de lo que ya nos destruyó. Tiene razón, pero no puedo. Necesito mirarlo a los ojos aunque sea una vez y preguntarle por qué. La última entrada era de 1997. He decidido dejar de buscar, no porque haya perdonado, sino porque me he dado cuenta de que Roberto nunca va a responder las preguntas que tengo. Las respuestas tengo que encontrarlas yo mismo. ¿Por qué confié tanto? ¿Por qué no vi las señales? ¿Por qué puse en riesgo todo lo que mi familia tenía? Estas son preguntas para mí, no para él. Mateo cerró la libreta y la colocó sobre el escritorio junto al contrato. 2 documentos que contaban la misma historia desde diferentes ángulos. Uno legal, frío, lleno de cláusulas que habían resultado ser trampas. El otro personal, desesperado, humano. Miró su reloj. Eran casi las 11 de la noche. Tomó su teléfono y comenzó a buscar. Si su abuelo había dejado de buscar en 1997, eso significaba que había pasado casi 30 años desde entonces. En la era de Internet y redes sociales, quizás había información disponible ahora que no existía entonces. Comenzó con búsquedas simples en Google. Roberto Villalobos, Castro, México. Aparecieron docenas de resultados, pero ninguno que pareciera ser la persona correcta. Trató con Facebook, buscando hombres con ese nombre que tuvieran la edad apropiada. Encontró varios perfiles, pero ninguno tenía fotografías claras o información que permitiera confirmar identidad. En LinkedIn encontró 3 Roberto Villalobos en México, pero sus perfiles profesionales no coincidían con alguien que hubiera estado en el negocio de importación de maquinaria. Después de 2 horas de búsqueda infructuosa, Mateo estaba a punto de rendirse cuando recordó algo que su padre había mencionado de pasada. Roberto tenía hijos que habían crecido con él. Si podía encontrar a los hijos, quizás podría encontrar al padre.
Trató de recordar los nombres. Su padre los había mencionado como sus casi primos. Hizo un esfuerzo de memoria y recordó uno. Andrés. Andrés Villalobos. Buscó ese nombre en Facebook y encontró varios resultados. Uno de ellos tenía una foto de perfil que mostraba a un hombre de alrededor de 60 años frente al Ángel de la Independencia. Mateo abrió el perfil y comenzó a revisar. Había pocas publicaciones públicas, pero en una de las fotografías, una de hace 5 años, aparecía en una reunión familiar. En los comentarios, alguien había etiquetado a otras personas. Qué bonito volver a reunir a la familia Villalobos. Mateo siguió los enlaces de las personas etiquetadas. Una de ellas era una mujer llamada Patricia Villalobos, que tenía su perfil más abierto. En sus fotografías había imágenes que se remontaban a los años 80, álbumes digitalizados de fotografías viejas. Y en una de esas fotografías, en blanco y negro, fechada en 1983, Mateo reconoció a su abuelo Héctor junto a un hombre que debía ser Roberto Villalobos. Ambos sonreían ampliamente, con sus brazos alrededor de los hombros del otro, frente a lo que parecía ser la entrada de Textiles Monterrey. El pie de foto decía: papá y su compadre Héctor en los buenos tiempos, antes de que todo se complicara. Mateo sintió que el corazón le latía más rápido, antes de que todo se complicara. Esa frase era reveladora. Implicaba que la familia de Roberto sabía que algo había pasado, que había un antes y un después. Continuó revisando el perfil de Patricia y encontró más información. Vivía en Querétaro, trabajaba como maestra de primaria, tenía 2 hijos. Y en sus publicaciones recientes había una de hace 3 meses que decía: visitando a papá en su nueva casa en Tequisquiapan. A sus 78 años sigue siendo el hombre más trabajador que conozco. Había una fotografía adjunta de un hombre mayor, delgado, con cabello blanco sentado en un jardín. Mateo amplió la imagen. No podía estar completamente seguro, porque la persona había envejecido 40 años, pero algo en los rasgos faciales, en la forma de los ojos, coincidía con la persona de las fotografías viejas junto a su abuelo. Roberto Villalobos estaba vivo y vivía en Tequisquiapan, Querétaro, a apenas un par de horas de Ciudad de México. Mateo pasó el resto de la noche en vela, debatiendo consigo mismo qué hacer con esa información. Su primer instinto había sido de rabia. Este hombre había destruido la vida de su abuelo, había arruinado a su familia y había estado viviendo tranquilamente todos estos años, mientras los Suárez sufrían las consecuencias de su traición. Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que no estaba seguro de qué quería lograr. Confrontarlo, exigir explicaciones, buscar alguna forma de justicia tardía. Su abuelo había muerto, su abuela había muerto. Las deudas habían sido pagadas hacía décadas. ¿Qué propósito tendría confrontar a un hombre de 78 años sobre algo que había pasado 40 años atrás? Pero al mismo tiempo, el contrato seguía sobre el escritorio, y la libreta de su abuelo seguía allí con sus preguntas sin respuesta. Necesito mirarlo a los ojos, aunque sea una vez, y preguntarle por qué. Su abuelo nunca había tenido esa oportunidad. ¿Acaso Mateo la tenía ahora en su nombre? Al amanecer del sábado, Mateo tomó una decisión. Llamó a su padre y le contó lo que había descubierto. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. ¿Estás seguro de que es él?, preguntó finalmente Ernesto. No completamente, admitió Mateo. Pero todo coincide. La edad, los hijos, las referencias a los buenos tiempos con el abuelo Héctor. Papá, creo que deberíamos ir a Tequisquiapan. ¿Para qué?, preguntó Ernesto, y su voz sonaba cansada. Para abrir viejas heridas, para confrontar a un anciano. Mateo,
Tu abuelo pasó años buscando a Roberto. Al final decidió que no valía la pena. No deberíamos respetar esa decisión. Papá, el abuelo dejó de buscar porque no tenía los medios para encontrarlo, argumentó Mateo. Pero ahora lo encontramos y además él nunca pudo hacer las preguntas que necesitaba hacer. Escribió en su diario que necesitaba mirarlo a los ojos y preguntar por qué. Nunca tuvo esa oportunidad. Nosotros sí la tenemos. Ernesto respiró profundo. Dame el día para pensarlo. Es mucho para procesar. Pero para el mediodía, Ernesto llamó de regreso. Está bien, vamos, pero yo iré también. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. El domingo por la mañana, Mateo y Ernesto salieron de Ciudad de México rumbo a Tequisquiapan. Habían decidido no llamar antes, no dar aviso. Si Roberto Villalobos había pasado 40 años evitando a la familia Suárez, no iban a darle la oportunidad de evitarlos una vez más. El viaje tomó alrededor de 2 horas y media. Durante la mayor parte del trayecto, padre e hijo viajaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue solo cuando entraron a Tequisquiapan, con sus calles empedradas y sus fachadas coloniales, que Ernesto habló. No sé qué voy a sentir cuando lo vea, dijo. He pasado 40 años imaginando este momento, odiándolo, tratando de entender cómo alguien puede hacer lo que él hizo. Pero ahora que estamos aquí, solo siento cansancio. Mateo entendía. La rabia que había sentido la noche del descubrimiento también se había transformado en algo más complejo durante el viaje. Curiosidad mezclada con tristeza, necesidad de respuestas mezclada con el conocimiento de que probablemente ninguna respuesta sería satisfactoria. Usando la información del perfil de Facebook de Patricia, lograron ubicar una calle en una zona residencial tranquila de Tequisquiapan. Las casas eran modestas pero bien mantenidas, con jardines pequeños y fachadas pintadas en colores pastel. Encontraron el número que buscaban, una casa color durazno con una puerta de madera barnizada y un jardín frontal con bugambilias rosadas. Había un auto viejo estacionado en la entrada. Mateo y Ernesto se miraron. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Mateo. Su padre asintió. He esperado 40 años para este momento. No voy a retroceder ahora. Bajaron del auto y caminaron hacia la puerta. Mateo tocó el timbre. Esperaron. Desde adentro llegaron sonidos de movimiento, pasos lentos acercándose. La puerta se abrió y apareció un hombre mayor, delgado, con cabello completamente blanco y una expresión amable. Usaba una camisa de manga corta a cuadros y pantalones de vestir. Sus ojos, azules y todavía brillantes a pesar de la edad, pasaron de Mateo a Ernesto. Por un segundo no hubo reconocimiento, pero luego Mateo vio el momento exacto en que Roberto Villalobos reconoció a Ernesto. El color desapareció de su rostro. Su mano, que sostenía el picaporte de la puerta, comenzó a temblar visiblemente. Ernesto, dijo Roberto Villalobos, y su voz era apenas un susurro. No, pareció buscar palabras y no encontrarlas. No pensé que, después de tanto tiempo. Ernesto se quedó inmóvil, mirando al hombre que había destruido a su familia. Mateo podía ver la tensión en los hombros de su padre, la manera en que sus manos se cerraban en puños a los costados. Roberto, dijo finalmente Ernesto, y su voz era sorprendentemente controlada. Necesitamos hablar. Encontramos algo que nos gustaría que explicaras. Roberto Villalobos pareció encogerse físicamente. Miró nerviosamente hacia atrás, hacia el interior de su casa, luego nuevamente a Ernesto y Mateo. Mi esposa está en misa, dijo. Regresa en 1 hora. Yo supongo que deben pasar. Se hizo a un lado dejándolos entrar. La casa era pequeña pero acogedora.
decorada con muebles sencillos y fotografías familiares en las paredes. Roberto los condujo a una sala modesta y les indicó que se sentaran en un sofá de tela floreada. Él tomó asiento en un sillón individual frente a ellos. Por un momento, nadie habló. Roberto Villalobos miraba sus propias manos, que descansaban temblorosas sobre sus rodillas. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 2 minutos. Mateo rompió el silencio. Sacó el contrato de su mochila y lo colocó sobre la mesa de centro entre ellos. Encontré esto escondido en la casa de mi abuelo Héctor. La casa que estoy vaciando porque él y mi abuela murieron este año, dejando deudas que estamos pagando con la venta de la propiedad. La misma casa que casi perdieron hace 40 años por las deudas que usted generó y después evadió. Roberto miró el contrato como si fuera un objeto maldito. Lo guardó, murmuró. Todos estos años, Héctor guardó el contrato. Lo escondió, corrigió Mateo, como si fuera algo tan vergonzoso que no quería que nadie lo viera. Pero también escribió en él. Escribió que este documento era la prueba de su ingenuidad y su castigo. Por primera vez, Roberto levantó la vista y miró directamente a Ernesto. Sus ojos estaban húmedos. Ernesto, no hay palabras para expresar cuánto lo siento. No hay manera de que pueda explicar o justificar lo que hice. Entonces no intentes justificarlo, dijo Ernesto con dureza. Solo explícalo. Explícame cómo pudiste hacerle eso a mi padre. Eran amigos. Durante 15 años fueron como hermanos. Nuestras familias pasaban todos los domingos juntas. ¿Cómo diablos pudiste traicionarlo de esa manera? Roberto cerró los ojos y respiró profundo. Cuando habló, su voz temblaba. Estaba desesperado. En 1984 estaba hasta el cuello en deudas de juego. Le debía dinero a gente peligrosa, gente que no acepta excusas ni planes de pago. Me habían dado un ultimátum: conseguir el dinero o enfrentar consecuencias graves. Mateo sintió una mezcla de incredulidad y repulsión. Deudas de juego. Destruiste la vida de mi abuelo por deudas de juego. No era solo eso, continuó Roberto rápidamente, como si quisiera que entendieran aunque sabía que era imposible. Yo realmente creía que el negocio de importación podía funcionar. Tenía los contactos, conocía el mercado. Mi plan era usar el dinero de Héctor para pagar mis deudas inmediatas y luego construir el negocio legítimamente. Pensé que podía hacer que funcionara, que eventualmente le devolvería su inversión con ganancias. Pero no funcionó, dijo Ernesto. No, admitió Roberto. Las deudas eran peores de lo que pensaba. Usé casi todo el dinero de Héctor para pagar lo que debía, y el poco que quedó para el negocio no fue suficiente. Empecé a pedir préstamos para mantener la apariencia de que la empresa estaba operando. Firmé contratos que no podía cumplir, renté bodegas que nunca usamos. Cada vez me hundía más y cada vez era más difícil decirle la verdad a Héctor. ¿Por qué pusiste esa cláusula en el contrato?, preguntó Mateo. Esa cláusula que hacía a mi abuelo responsable de todas las deudas. Roberto se cubrió el rostro con las manos, porque sabía que eventualmente todo se vendría abajo. Sabía que iba a haber deudas que no podría pagar, y como el cobarde que soy, me aseguré de tener una salida legal. Héctor confió en mí tanto que firmó el contrato sin cuestionarlo. Ni siquiera lo llevó con un abogado para que lo revisara. Confiaba en mí completamente. Hubo un silencio pesado. Ernesto se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda a ambos. Mateo podía ver que su padre estaba luchando por controlar sus emociones. Mi padre pasó 10 años pagando tus deudas, dijo Ernesto sin voltear. Trabajó como burro, destruyó su salud, vendió todo lo que tenía. Mi madre tuvo que ponerse a vender comida para ayudar. Yo tuve que dejar la universidad.
Mi padre se convirtió en un hombre amargado, callado, que llevó la vergüenza de lo que pasó como una piedra en el corazón hasta el día de su muerte. Se volvió hacia Roberto. Y tú simplemente desapareciste. Te fuiste a Guadalajara, cambiaste tu número, te escondiste. Mientras mi padre se mataba pagando tus deudas, tú construías una nueva vida como si nada hubiera pasado. Roberto negó con la cabeza vehementemente. No fue así. No fue como si nada hubiera pasado, Ernesto. La culpa casi me mata. Durante años no pude dormir. Mi matrimonio casi se destruye. Mi esposa no me perdonó durante mucho tiempo. Mis hijos crecieron sin respetarme porque sabían lo que había hecho. Pero te fuiste, insistió Ernesto. Tuviste la opción de enfrentar las consecuencias, de ayudar a mi padre de alguna manera, de al menos darle explicaciones, pero elegiste irte. Tienes razón, dijo Roberto, y las lágrimas finalmente cayeron por su rostro arrugado. Fui un cobarde. Soy un cobarde. He vivido todos estos años sabiendo que arruiné la vida de mi mejor amigo, del hombre que confió en mí más que nadie en el mundo. No pasa un solo día sin que piense en Héctor, sin que me pregunte cómo está, si alguna vez pudo recuperarse, si alguna vez pudo perdonarme. Está muerto, dijo Ernesto con frialdad. Mi padre murió hace 4 meses. Mi madre murió 2 meses antes que él. Murieron en esa casa que casi perdieron por tu culpa, rodeados de las pocas posesiones que lograron conservar después de vender todo lo demás. Y nunca, nunca supieron qué fue de ti. Roberto sollozó abiertamente ahora. Lo siento, Dios mío, lo siento tanto. Mateo, que había estado observando todo esto con una mezcla de fascinación y horror, finalmente habló. Hay algo que necesito entender. Mi abuelo escribió en su diario que buscó respuestas durante años. Escribió que necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. ¿Sabía usted que él lo estaba buscando? Roberto asintió. Mi hermana me lo contaba. Decía que Héctor la llamaba, que iba a su casa, que preguntaba por mí. Por eso cambié mi número varias veces, por eso nos mudamos. Porque sabía que si Héctor me encontraba, tendría que mirarlo a los ojos y admitir que no solo lo había traicionado, sino que era demasiado cobarde para enfrentar esa traición. ¿Y nunca consideró buscarlo usted?, preguntó Mateo. ¿Nunca pensó en dar la cara, aunque fuera años después? Muchas veces, respondió Roberto. Especialmente después de que pagué todas mis deudas y finalmente logré estabilizar mi vida. Pensé en buscarlo, en tratar de compensarlo de alguna manera. Pero ¿cómo? ¿Cómo me presento ante él después de años de ocultarme? ¿Qué le digo? Cada vez que pensaba en hacerlo, me paralizaba el miedo y la vergüenza, y mientras más tiempo pasaba, más imposible parecía. Ernesto volvió a sentarse, pero en el borde del sofá, inclinado hacia adelante. Necesito que me respondas una pregunta con total honestidad. ¿Alguna vez intentaste ayudar a mi padre de alguna manera, aunque fuera anónimamente? Roberto dudó. Una vez, en 1990, envié dinero anónimamente a su dirección. 5,000 pesos. Era todo lo que tenía ahorrado en ese momento, pero el dinero fue devuelto. Tu padre debe haber sospechado que venía de mí y lo rechazó. Porque tenía dignidad, dijo Ernesto, algo que aparentemente tú no tenías. Roberto bajó la cabeza. Tienes razón. Tienes toda la razón en odiarme, en despreciarme. No hay nada que pueda decir o hacer que cambie lo que sucedió. Mateo miró a su padre, tratando de leer qué estaba sintiendo. El rostro de Ernesto era una máscara de emociones contradictorias. Rabia, dolor, algo que podría ser alivio de finalmente tener las respuestas que habían eludido a la familia durante décadas. ¿Qué quieres hacer, papá?, preguntó Mateo suavemente. Ernesto miró a Roberto durante un largo momento. Durante 40 años he imaginado este momento.
He imaginado gritarte, golpearte, exigir justicia de alguna forma, pero ahora que estoy aquí, viendo a un anciano que claramente ha cargado su culpa todos estos años, no sé qué sentir. Se levantó y caminó hasta quedar frente a Roberto. Mi padre era un buen hombre, un hombre trabajador, honesto, que valoraba la amistad y la familia por encima de todo. Tú lo traicionaste de la peor manera posible. No solo le robaste su dinero, le robaste su dignidad, su paz mental, años de su vida. Le robaste la posibilidad de ver a su hijo terminar una carrera universitaria. Le robaste la alegría de envejecer sin cargar el peso de la vergüenza y el fracaso. Roberto sollozaba silenciosamente, sin poder mirar a Ernesto. Pero también voy a decirte algo, continuó Ernesto, y su voz se suavizó ligeramente. Mi padre me enseñó algo importante en sus últimos años. Me dijo que aferrarse al odio es como beber veneno, esperando que el otro muera. Dijo que aprendió que la única manera de encontrar paz era perdonar, no por ti, sino por él mismo. Ernesto respiró profundo. No te perdono, Roberto. No puedo perdonar lo que le hiciste a mi padre, a mi familia. Pero tampoco voy a cargar ese odio por el resto de mi vida. Ya ha robado demasiado tiempo de la historia de mi familia. Se volvió hacia Mateo. Vámonos, hijo. Ya tenemos las respuestas que veníamos a buscar. Mateo asintió y se levantó. Pero antes de salir, se volvió hacia Roberto una última vez. Mi abuelo escribió en su diario que las respuestas que necesitaba no iban a venir de usted, sino de sí mismo. Creo que tenía razón. Pero de todas formas, ahora sé qué clase de persona traicionó su confianza. Y sé que mi abuelo era mejor hombre que usted alguna vez será. Cuando salieron de la casa, el sol de mediodía de Tequisquiapan era brillante y cálido. Padre e hijo caminaron en silencio hacia el auto. No fue sino hasta que estuvieron en la carretera de regreso a Ciudad de México que Ernesto habló. ¿Sabes qué es lo más extraño? Que verlo no me dio la satisfacción que pensé que tendría. Solo me hizo sentir vacío. ¿Crees que fue un error venir?, preguntó Mateo. Ernesto pensó por un momento. No, necesitábamos hacerlo. Tu abuelo nunca tuvo esta oportunidad. Nosotros sí, ahora sabemos la verdad completa. Sabemos que Roberto no era un villano calculador que planeó todo desde el principio. Era solo un hombre débil, un adicto al juego que tomó decisiones cada vez peores tratando de salvar su propio pellejo. No hace que lo que hizo sea menos terrible, pero al menos ahora sabemos. ¿Qué vamos a hacer con el contrato?, preguntó Mateo. ¿Y con el diario? Ernesto pensó por un momento. Creo que deberíamos guardarlos, no escondidos como lo hizo tu abuelo, sino preservados. Son parte de la historia de nuestra familia, por dolorosa que sea. Algún día tus hijos, mis nietos, deberían saber lo que pasó. No para cargar la amargura, sino para entender de dónde vienen, qué sacrificios se hicieron, qué se perdió y qué se conservó a pesar de todo. Durante las siguientes semanas, Mateo terminó de vaciar la casa de sus abuelos. Pero ahora lo hacía con una comprensión diferente de cada objeto, cada fotografía, cada espacio. La casa no era solo una propiedad a ser vendida, era un monumento a la resistencia de su abuelo, la prueba física de que a pesar de la traición, a pesar de las deudas, a pesar de los años de lucha, Héctor Suárez había logrado conservar algo. Cuando finalmente llegó el día de entregar las llaves a los nuevos dueños, Mateo y su padre se pararon frente a la casa una última vez. ¿Sabes qué creo?, dijo Ernesto. Creo que tu abuelo escondió ese contrato no solo como evidencia o recordatorio. Creo que lo escondió porque sabía que algún día alguien lo encontraría, que algún día la verdad saldría a la luz. Y quizás eso era importante para él, que aunque él ya no estuviera, la verdad se conociera. Mateo asintió. Creo que tienes razón.
Y creo que ahora podemos dejar que esta casa vaya, ya cumplió su propósito. Esa noche, Mateo organizó todos los documentos importantes que había rescatado de la casa. El contrato, el diario de su abuelo, fotografías, cartas. Los colocó cuidadosamente en una caja especial que había comprado, con separadores y protectores de archivos. En la tapa de la caja pegó una fotografía, aquella en blanco y negro de 1983 que había encontrado en Facebook, donde Héctor y Roberto sonreían con los brazos alrededor del otro, amigos inseparables, sin saber que 2 años después uno traicionaría al otro de la manera más devastadora posible. Pero, junto a esa fotografía, Mateo colocó otra, una de 2015, la última Navidad que toda la familia pasó junta en la casa de los abuelos. En ella, Héctor y Consuelo estaban sentados en el centro, rodeados por Ernesto, la mamá de Mateo, y Mateo mismo. Todos sonreían. Héctor se veía cansado, marcado por décadas de trabajo duro, pero había paz en su rostro. Su mano sostenía la de Consuelo, y la otra descansaba sobre el hombro de Ernesto. Era la imagen de un hombre que, a pesar de todo, había conservado lo más importante, su familia. Debajo de las fotografías, Mateo escribió una nota que algún día sus propios hijos leerían. Esta es la historia de cómo un contrato casi destruyó a nuestra familia, pero también de cómo el amor, el trabajo y la resistencia de tu bisabuelo Héctor aseguraron que sobreviviéramos. Los Suárez somos fuertes no porque nunca hayamos caído, sino porque cuando caímos nos levantamos. Esta es tu herencia. No dinero ni propiedades, sino la certeza de que puedes sobrevivir cualquier traición, cualquier pérdida, cualquier dolor, si conservas tu dignidad y proteges a los que amas. Un mes después, Mateo recibió un sobre por correo. No tenía remitente, pero el matasellos era de Tequisquiapan. Dentro había una carta escrita a mano con letra temblorosa y un cheque. La carta era de Roberto Villalobos. Ernesto y Mateo, sé que nada de lo que escriba puede cambiar el pasado o compensar el daño que causé, pero después de su visita hablé largamente con mi familia. Mis hijos, que ya conocían la historia, me convencieron de que aunque sea tarde, debo intentar hacer algo correcto. He vendido esta casa en Tequisquiapan. Es lo único de valor que me queda. El cheque adjunto es por la totalidad de la venta. Sé que no cubre ni remotamente lo que Héctor perdió, ni el interés acumulado en 40 años, ni el valor del dolor causado, pero es todo lo que tengo. Mi esposa y yo nos mudaremos con nuestra hija Patricia. No necesito esta casa tanto como ustedes necesitan algo de justicia, aunque sea tardía. No espero perdón. Solo espero que esto ayude a cerrar de alguna forma este capítulo doloroso. Roberto Villalobos. El cheque era por 2.5 millones de pesos, el valor completo de la casa. Mateo llamó inmediatamente a su padre y le leyó la carta. Hubo un largo silencio. No sé si esto hace que sea mejor persona o solo un cobarde que está tratando de comprar su paz mental en su lecho de muerte, dijo finalmente Ernesto. ¿Qué deberíamos hacer? Creo, dijo Mateo lentamente, que deberíamos aceptarlo. No porque se lo merezcamos o porque esto equilibre las cosas, sino porque el abuelo Héctor pasó años de su vida intentando recuperar algo de lo que perdió. Nunca lo logró. Pero ahora, de alguna forma extraña, 40 años después, algo regresa. Es como si el universo finalmente estuviera corrigiendo un poco el balance. Usaron el dinero de una manera específica. Una parte pagó las últimas deudas de los gastos médicos de Héctor y Consuelo. Otra parte se convirtió en un fondo educativo para los futuros nietos de Ernesto, asegurando que ningún Suárez tuviera que dejar la universidad por razones económicas, como le pasó a Ernesto. Y con el resto, compraron una placa conmemorativa de granito que colocaron en el nicho donde descansaban las cenizas de Héctor y Consuelo. La placa decía simplemente,
Héctor Suárez Mendoza, 1940-2024, y Consuelo Torres de Suárez, 1942-2023. Enfrentaron la traición con dignidad, sobrevivieron la ruina con amor. Dejaron un legado más valioso que cualquier fortuna, la fortaleza de una familia que se niega a romperse. El día que instalaron la placa, Mateo, Ernesto y la mamá de Mateo se quedaron frente al nicho por largo rato. ¿Crees que el abuelo habría aceptado el dinero de Roberto?, preguntó Mateo. Ernesto sonrió ligeramente. Tu abuelo era práctico. Creo que habría aceptado el dinero, no porque perdonara a Roberto, sino porque cada peso de ese dinero representa horas de trabajo, sacrificio y dolor que él invirtió, pagando deudas que no eran suyas. En cierto modo, este dinero no viene de Roberto, viene de tu abuelo mismo finalmente regresando a casa. Esa noche, Mateo abrió por última vez la libreta donde su abuelo había documentado su búsqueda de Roberto Villalobos. En la última página en blanco, escribió una entrada final. Abril de 2024. Abuelo, encontramos a Roberto. Escuchamos sus explicaciones, sus disculpas. Vimos su vergüenza y su arrepentimiento. No sé si eso habría significado algo para ti. No sé si habrías encontrado paz en esas palabras que llegaron 40 años tarde. Pero sí sé esto, todo lo que construiste después de la traición, cada día de trabajo, cada peso que pagaste de deudas que no eran tuyas, cada sacrificio que hiciste, construyó algo que ninguna traición puede destruir. Construiste una familia que entiende el valor de la dignidad, del trabajo, de proteger a los que amas. Esa es tu verdadera herencia, no el dinero que perdiste. Roberto te robó una fortuna, pero no pudo robarte lo que realmente importaba. Descansa en paz, sabiendo que tu legado permanece, tu nieto que te amó sin entender completamente tu dolor hasta ahora, Mateo. Cerró la libreta y la colocó de vuelta en la caja con los otros documentos. Algún día, cuando tuviera sus propios hijos, les contaría esta historia. Les mostraría el contrato que casi destruyó a la familia, el diario que documentaba la búsqueda de respuestas, las fotografías que mostraban el antes y el después. Pero más importante, les contaría sobre un hombre que fue traicionado por su mejor amigo y que, en lugar de permitir que esa traición lo definiera, eligió levantarse cada día y luchar por su familia. Les contaría que la ruina financiera no es la ruina verdadera. La ruina verdadera sería haber permitido que la traición destruyera su espíritu, su capacidad de amar, su fe en la bondad humana, a pesar de todo. Y eso, Héctor Suárez nunca lo permitió. Vivió con dolor, con vergüenza, con la carga de un secreto que escondió incluso de su familia. Pero también vivió con dignidad, con amor por los suyos, con la determinación de conservar lo poco que le quedaba. El contrato escondido en la vitrina había explicado la ruina de la familia Suárez. Pero la vida de Héctor Suárez, después de esa ruina, las décadas de trabajo silencioso, de sacrificio no reconocido, de amor persistente a pesar del dolor, eso explicaba algo mucho más importante. Cómo una familia no solo sobrevive la traición, sino que emerge de ella más fuerte, más unida, con una comprensión más profunda de lo que realmente vale la pena proteger. En los años siguientes, cada vez que Mateo enfrentaba sus propias dificultades, pensaba en su abuelo Héctor. Pensaba en un hombre que perdió todo, y aún así se levantó cada mañana para luchar otro día. Pensaba en la vitrina donde el contrato había permanecido oculto durante décadas, guardando un secreto doloroso, y cómo ese mismo mueble había sido testigo de cientos de cenas familiares, de risas, de celebraciones, de vida continuando a pesar de todo. Y entendía que eso era lo que su abuelo había querido enseñarle,
que los secretos eventualmente salen a la luz, que las traiciones dejan cicatrices, que las pérdidas duelen profundamente, pero también que la familia persiste, que el amor sobrevive, que la dignidad puede conservarse incluso en las circunstancias más duras. El contrato había explicado la ruina, pero la vida de Héctor Suárez había explicado algo infinitamente más valioso: cómo transformar la ruina en resiliencia, la traición en fortaleza y el dolor en un legado de dignidad que trascendería generaciones.